Buenos días, buenas tardes en el momento que ustedes nos estén escuchando. El día de hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos a una gran invitada a este podcast, Diálogos de Investigación y Formación Docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, a cargo del Cuerpo Académico en Formación, Gestión de la Formación Docente. Y tenemos una gran invitada. Hoy tenemos a la doctora, a la maestra Mary Marjana Mononen Matías, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Helsinki, Finlandia, Europa. Imagínense qué privilegio tenemos. Y eso, obviamente, gracias a la doctora Marta Rocío Conchas Gaitán, de la Normal de Catepec. Y entonces hoy va a ser muy interesante este podcast, porque ella, Mary, nos va a dar ahí algunos elementos muy importantes. Bienvenidas, queridas compañeras, a su podcast. Bien, pues gracias, Susi, por abrirnos este espacio y a Mary por su generosidad de aceptarnos esta charla, que de verdad será una gran oportunidad para los estudiantes poderte escuchar y para todos los docentes. Y Pues iniciamos. gracias sí, gracias a Susana y Marta, y gracias a todos que están escuchando. Es un gran honor a poder hablar con ustedes y estar en diálogo con ustedes. Está muy bienvenida. Muchas gracias. Gran honor. Sí, para nosotros es un gusto, debido a que pues sabemos que la educación en Finlandia ha estado en los primeros lugares y pues eso es para nosotros muy interesante poder recuperar cuáles son esos elementos que hacen de Finlandia sea tan reconocida en el sistema educativo. Sí, muchas gracias porque y ahora recibimos apenas grandes noticias para nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, que estamos este año 2026, estamos en plazo 30 en QS World University Rankings por materia. Y estamos número 30 y también somos um, en, en Europa estamos en plazo 6 y hay Wow. unas universidades británicos que están antes de nosotros y justo hoy estuvimos hablando por qué son así. Tal vez es porque muchas de publicaciones académicos tal vez están, no sé, pues, pero ahí está una agrupación. Pero en inglés, publicamos en inglés mayormente aquí en Europa todavía. Sí, sí. Mary, pues nos gustaría que nos dieras de manera general tu presentación en relación a tu preparación profesional, tu desempeño académico, que nos pudieras dar un panorama general. Ah, sí, gracias. Y yo soy investigadora del doctorado en departamento de DIMISO. Es diversidad, multilingüismo y justicia social en la educación. Y estamos mayormente en nuestros seminarios, hablamos en inglés, aunque nuestro idioma materna aquí es finlandés, same, idioma indígena, o también sueco. Estos son los idiomas oficiales. Hay, hay como tres idiomas reconocidos de Same, cuatro, tres, cuatro, pero en total hay 10 idiomas de Same.
idiomas indígenas del norte de Finlandia. Ok. Y entonces en nuestro, que ahí viene gente, tenemos estudiantes desde fuera, entonces también hablemos el inglés, pero nuestro departamento es también sueco hablante. Y antes estudié también en Suecia, en Universidad de Gotemburgo. Y aquí en Finlandia, luego allí estudié variedad. Soy muy multidisciplinaria Mm, desde raíz. mm. Y ahí siempre me interesó América Latina y me quedé con pensamientos y cómo continente tan rico y tan llena de problemas y así. Y ahora entonces estuve conociendo mucho de la problemática con la educación en Oaxaca, sobre todo, y desde hace 20 años estoy acompañando los maestros oaxaqueños. Y ahora mi investigación se trata de la educación que han diseñado la currículum que tienen los maestros oaxaqueños, el PTO. Y lo estoy viendo como muy progresivo e inspirador hasta para nosotros. Aquí la línea para ser maestro en Universidad de Helsinki hay mucha competencia. 10% se rechazan allí. Y entonces son estas maestras que pocas pueden entrar en esa escuela, 10% que son aceptados. Y entonces de esta todavía se eligen algunos para doctorarse y se busca con su investigación, su plan de investigación. Y aquí en Helsinki se vieron que mi investigación es tan importante que tanto recibí mi puesto como investigadora doctoral y también recibí mi puesto como becada. Y las becas solo, no sé qué tantos, mayormente no tienen becas. Buscas una beca y solo 3-5% lo reciben. ¿Cuál es el financiamiento para investigación? Pero allí también he logrado convencer que lo que estoy investigando es tan importante y viene de México en este caso. Pues Así. mira, realmente, Mary, me tiene sorprendida el porcentaje que se le da a la investigación, ¿no? Porque justo pareciera ser que es paralelo a lo que se recibe también aquí en México, ¿no? La investigación pareciera ser que no es como importante en ese sentido, ¿verdad? También a mí me gustaría ver si hay la posibilidad de que a nuestros oyentes les dijeras como de manera más personal, más que académica que ya oímos ahorita, quién es Mary, que nos pueda decir, y cómo llegas hasta donde estás ahorita. Bueno, aquí tenemos series, unas cómicos que leemos como niña. Y es este que en Estados Unidos es de Donald Duck, ese Ajá. pato.
Y, ¿sí? aquí en Finlandia está muy actualizado aún hoy y idioma que usan en finlandés está muy rica en expresiones y muy actualizada. Y, y como pequeña leía estos cómicos, pues no hubo celulares en mi niñez. Y entonces allí hubo aventuras en América Latina. Y entonces, desde allí tengo mi interés para investigación de América Latina y aquí en Helsinki logré también estudiar allí en estudios de América Latina. Regresé, yo tuve carrera en banco y luego regresé a universidad y, desde allí para buscar soluciones. Y me siempre gustó pensar soluciones y yo pensé que las soluciones para estos problemas que existen por ejemplo, en Oaxaca, no basta ser como activista, por ejemplo. No basta ser defensor de derechos humanos, sino hay que buscar las soluciones. Y igualmente son paralelos, ahora se ve que son los problemas, se dice, ahora hay un concepto a estos problemas, concepto académico, cuáles problemas viciosos, que son es problema de calentamiento global, etcétera. Y estos, de hecho, yo pienso que tienen mucho el raíz muy similar ahora, pero ahí voy. Y entonces, en esta búsqueda de soluciones, siempre quise encontrar la solución, algo para solucionar, pero siempre se necesitaba algo más, un paso más en la profundidad. Pero ahora estoy en este nivel después de 20 años de poder intentar solucionar problemas, pues más todavía porque ya se ve como, por ejemplo, ahora enfrento problema con conocimientos, sabiduría, conocimientos de quién son los que valen, los que son de valor, quién tiene acceso a información, cómo estamos creando conocimiento. Entonces, y allí también se ha rebotado porque al andar en Oaxaca tanto, también tuve que ahora como investigadora estar buscando a quién soy exactamente. Y yo soy de origen de Finlandia del Este, de Karelia. Y allí estuvimos somos allí nosotros nos llamamos tribú, pero perdimos un parte de nuestro pueblo después de Guerra Segunda Mundial a Rusia. Y, pero, y entonces ha sido muy sufrido este área del Finlandia de Este y ahora es la frontera más larga de OTAN, que ahora por guerra de Ucrania fuimos con la OTAN. Y entonces allí está y el conflicto se cerró, el comercio y así, está muy sufrido. Pero allí fui mucho a buscar a mi origen y vi muchas paralelas con Oaxaca y cultura de Oaxaca en tiempo pasado. Y nosotros sufrimos mucho de la asimilación. Aquí hubo políticas de asimilación, desplazamiento. No querían
que 300.000 personas fueron desplazadas de Karelia cuando después de la guerra se quedó con Unión Soviética entonces. Y no querían ponernos juntos en Karelia porque habríamos sido muy fuertes políticamente y si no fuimos desplazados. O, Solo para mencionar unos rasgos culturales que vi paralelos ahora. Y apenas se lo he hecho difusión, de veras. Y así entendí que por eso pude recibir y entender la cultura, las culturas en Oaxaca, las culturas indígenas, que hay varias cosas que tuvimos en común. Por ejemplo, nosotros tuvimos una cultura de muerte también. Es decir, digo que nosotros tuvimos las famosas mujeres que lloran en cultura kareliano y que ayudaron en pasajes de la vida a diferentes etapas, entre ellos muertes. Las sabias mujeres fueron llamados a llorar y lamentar y cantar de sus lamentos en ocasiones, pero esto se ha perdido. Hemos perdido mucho y por eso luego veo, y también tuvimos comunalidad, existe en Oaxaca, es muy especial. Y nosotros tuvimos esta, crecí muy cerca a mis abuelos y por eso se transfería esta cultura mejor a mí, porque por esa influencia y lo he visto con mis primos. Un primo estuvo también cercano y tiene mismos pensamientos o maneras culturales o entendimiento cultural que yo. Pero ahí está. Por ejemplo, una cosa, y también tuvimos nuestra mitología que luego tomaron como mitología de Finlandia también. Y no es ya, no lo presentan como kareliano, pero así. Entonces, muchos de nuestra cultura y estuvo conscientemente asimilación que pasó allí. Hoy en día, sí, entonces, es estas líneas de búsqueda que veo con toda mi vida Sí. que me han llegado Ujú. llevado a este momento y disfruto bastante ahora mis investigaciones. Me da gran placer estar en comunicación con otros investigadores. Me da placer a estar solamente pensando, es justo y creando. Y ahora estoy tan madura en conocimientos que puedo producir investigación bastante interesante y Ujú. espero que lleva, pues yo pienso que allí tenemos aprendizajes y también otros aquí, por eso estoy en este puesto. Piensa que sí, vale la pena a conocer qué hay allí y qué soluciones se puede producir y la importancia del trabajo de maestros en su desarrollo de su currículum es bastante avanzado. Así es. Sí, pues muy interesante la investigación que realizas en relación a la cultura indígena que tú tienes la experiencia, porque además de investigar, pues formas parte de ese contexto, has tenido la oportunidad de visitar otros países, otros lugares y estar cerca de las comunidades para poder recuperar todos esos resultados de los que nos estás hablando y esos hallazgos que realizas. Bien nos decías la situación que se vive con Rusia y que pues hemos leído que la inversión que realizan en Finlandia no es tanto en armas, sino
más en educación, en la cultura, y pues de alguna forma esto los apoya para poder salir avante ante cualquier situación que se les vaya a presentar. Están muy bien armados con sus habilidades, sus conocimientos, su cultura, que es muy destacada a nivel mundial. Recientemente me mandaste una información, una infografía en relación a que Finlandia es de los países más felices del mundo y que esto se debe pues también a la cultura y todos esos elementos que convergen, que se tejen para poderlo lograr, que es pues el sistema educativo que está aliado con el político, con el de gobierno y que esto permite desarrollar políticas importantes. Al respecto, pues hemos escuchado que Finlandia en varios años estuvo en la primera posición en el ranking del PISA, que es un sistema, un estándar que mide pues las políticas públicas a nivel internacional de los países y que es un referente importante, por lo cual pues hacemos referencia que algo muy importante es la formación de docentes. Y aquí tú ya nos mencionabas que para esta parte de la recepción, solamente al haber muchos aspirantes, solo el 10% es recibido. Y pues a mí me gustaría saber qué es lo que busca la universidad en un candidato que vaya más allá de las calificaciones para poder ser aspirante a formarse como docentes. Ah, mm, bueno, entonces allí hay rigurosos pruebas. Hay como dos niveles de pruebas y, quiénes son pruebas, hay prueba quiénes son aptos para ser maestros. Tiene que tener ciertas características. Y entonces, es decir, las pruebas tratan de investigar habilidades socioemocionales, como empatía, comunicación y capacidad de trabajar en equipo. Ujú, Y también pensamiento crítico y capacidad de justificar decisiones pedagógicas. así es. Y también es esta disposición a la reflexión profesional. Y como he dicho, estas pruebas son bastante fuertes y duros, que solamente 10% pasa la prueba para entrar a Universidad de Helsinki. Así Sí. es. Toman en cuenta también, hemos revisado que aplican entrevistas para poder identificar estos aspectos que tú ya bien nos refieres, como la comunicación, el trabajo en grupo, que sean innovadores, todos esos elementos que se pueden identificar a través de las entrevistas, que no nada más es con un examen, además de tener un buen promedio o buenas calificaciones del bachillerato. Por ejemplo, también hemos escuchado que hay que necesitan un nivel académico, no solo el profesional, sino que maestría en los primeros grados, que su preparación, ¿cuántos años dura la preparación de un docente para educación básica? Bueno, depende de cada alumno, pero 3, 4 años es el tiempo. Y allí, tiene que tener la maestría. La razón es esta, que ah, para que exactamente pueden cumplir con los requisitos. Y el requisito es que tenemos
tal vez es esta una de más interesantes características, es la autonomía de los maestros y maestras, que en su salón ellos deciden cómo van a enseñar. Luego tenemos el currículum y tienen que cumplir, pero allí hay libertad Así es. luego para completar. Por ejemplo, hay, hay educación física. Ahí pone, tienen que como moverse. Tenemos en finlandés conceptos son traduciera un poquito diferente. La palabra, por ejemplo, se traduciera liikunta como movimiento. Bueno, pero esta es educación física que se tienen que moverse entonces pondría educación física y natación. La razón es que la natación es tal, yo imagino, porque tenemos millones de lagos en Finlandia. Creo que 30 mil lagos, millones lagos, 30 millones. Y aquí, la orilla del mar, aquí en Helsinki, donde estoy, entonces es un caso de seguridad. Realmente todos tienen que saber a nadar. Es tan Es sencillo que supervivencia. el agua va a tocarte Sí, en algún momento. Sí, y así es. tenemos muchos piscinas aquí. Además, tenemos este lujo para el pueblo a nadar allí en escuela. Entonces, pero ahí está la libertad. Pero la educación alto luego tiene que estar, aquí tenemos ese pensamiento, que más altamente que estás educada, lo más libertad podrías tener, autonomía como intelectual tal vez. Y allí va la maestría, va con esta lógica que tienes que tienes que tener, como tienes autonomía, también tienes que estar responsable por mantenerte educado y tienes que poder educarte y leer investigaciones, por ejemplo, y, Así, imponerlo en en la práctica, educación. así es. Sí, en Sí, práctica. sí, también se hace referencia a que pues se preparan para la música porque en los salones cuentan con piano, que hacen alusión a todos esos elementos importantes del juego que bien ya nos mencionabas, para lo cual pues los docentes deben de estar preparados. También hemos pues leído que no cuentan en investigaciones que han realizado, que no cuentan con supervisores, porque lo mismo que los docentes se les da autonomía y que en los primeros grados ponen a los maestros más destacados para que pues desde un momento, desde los primeros grados, tengan los estudiantes muy buena preparación para los procesos de aprendizaje, como son ciencia, matemáticas y lengua, que son las áreas que evalúa PISA principalmente. Sí, bueno, no sé de ese, pero aquí realmente el nivel de conocimientos de los maestros está bien, es bueno. Y entonces, no sé si se pondrían, más bien los maestros mismos desde inicio pueden... hay un rasgo en formación de docentes y este es en Helsinki. Hay dos escuelas que son escuelas de la universidad.
donde se van a practicar los docentes. Y allí pueden elegir, hay autonomía y también que buscan su pareja, siempre una pareja que va a practicar y allí tienen su mentor, cual es la maestra de de la aula. Y entonces estos practicantes buscan a otro o se les asigna. Ellos pueden decidir si pueden. Y también pueden decidir el nivel, en qué nivel van a estar trabajando. Entonces depende de los maestros donde se buscan su empleo. Y tenemos educación pública. Dijéramos que no importa en qué escuela se va y no tenemos tanto escuelas privadas y no importa a qué escuela se va y allí sí se va a recibir enseñanza. Un poquito ahí, aquí en Helsinki ahora hay unos áreas y se ve problemático donde hay muchos migrantes y no muchos hablan, no finlandeses que son nativos de aquí. Ok. Pero ese puede ser que un poquito sería mejor, una mejor integración, claramente para asegurar uso de idiomas y aprendizaje de finlandés luego. Pero, pero aún así, hay una escuela donde hablan 40 idiomas diferentes y allí hay niños tanto de Ucrania que de Rusia y la maestra dijo, contó que se va de la mañana que vienen, cada quien puede ser que hablaron con su papá, quien está allí en la guerra, pero esta maestra está muy dedicada y entonces pues no pasa nada, ahí hablan, allí tienen paz en su clase y todos están atendidos. Bueno, para regresar a este que tenemos educación básico a todos, este era al inicio de nuestra independencia. Finlandia fue colonizado por Suecia y por Rusia. Y en 2017, cuando recibimos nuestra independencia, se em, decidimos que hay que tener la escuela y para mismas oportunidades para todos. No tenemos escuela, hasta élites van a las Pública. mismas escuelas públicas, Eso sí, mayormente, sí. sí. Y todas Y, con el mismo nivel educativo de bueno, exigencia. Sí. sí, hay algunas escuelas aquí en el centro que tal vez tienen más, ¿Prestigio? tal vez, pero no son mejores todavía. Hay variación, pero todavía se puede aprender bien en escuela, lo que sea, porque los maestros vienen de misma educación y todos tienen estas mismas calificaciones y hay esa transparencia. Eso. Y tienen que cumplir. Y no sé si es es el sistema aquí que funciona así, que no tenemos tanto corrupción, se dice que en ¿Verdad? otras partes.
y tenemos la transparencia. Entonces, hay más chance que trampas si se hace una excepción, no se pasa porque tiene que ser Así es. así, que tiene sus calificaciones, está por la Ujú, ley. ujú. Entonces, ahí está. Sí, también hemos escuchado que enseñar en, en Finlandia es un honor, que pues el tesoro del país son los niños y que por eso le dejan al maestro una preparación importante y esta función tan necesaria para educar pues al tesoro de Finlandia. ¿Nos podrías referir cómo es el maestro en Finlandia reconocido por la sociedad? ¿Qué reconocimiento tiene? Porque no hemos visto en las noticias que haya manifestaciones ni por estudiantes ni por maestros, como lo que sucede en otros países como en México, en Chile y otros países latinoamericanos, que no hemos visto que suceda en Finlandia. ¿Nos podrías comentar al respecto? No sé si yo bastante admiro a los mexicanos y por defender y por el ánimo. No sé si estamos un poco pasivos también. Aquí se pueden pasar cosas y no somos mucho para manifestar. No sé. Eh, eh, mm, Tengo mis propios teorías o pensamientos que tal vez no son tan científicos, que tuvimos la guerra civil y luego hubo masacres y estoy pensando que si tal vez eh, pues los que estuvieran tal vez protestando, que se dice que estamos más para adaptarnos de mentalidad. Los que se quedaron, tal vez, no sé decirte pero hay algo que está reconocido allí de carácter nacional, de general de finlandeses y es más para adaptar. Ahora, y admiración a los maestros es tan difícil a entrar a ser maestra y, yo pienso que viene de que luego son la gente que en sí logran entrar, están muy orgullosos para ser maestros y, y luego es la alta educación de los maestros también y su autonomía. Todos saben que en su aula es la maestra quien decide. Y claro, tenemos rectores luego, y si hay problemas se va con ellos, pero principalmente se confía en esta maestra. Y, todos somos dependientes de esta formación, por supuesto, para nuestro futuro. Y me criticaría en este carácter nacional también, pues aquí tenemos problema con natalidad. Entonces, con la moderna vida, vienen estos problemas que no nacen niños suficiente. Se ha hablado mucho que no se planea para tener hijos. Muchas parejas no quieren tener hijos
Y aunque tenemos todo lo bonito, aquí tenemos kinder. De hecho, en kinder puede ser que tienen licenciado solamente, pero el rector de kinder tiene que tener maestría. Y entonces, ah, pues ahí está. Sí, entonces no son, en general, en lugares no son amables a niños, que así como en muchos países toman mucha atención a los niños y así está el día de hoy. Tenemos mucho de la modernización. Y yo veo que tal vez hemos perdido muchas cosas con la modernización que tuvimos antes. Y todavía en lugares como Oaxaca hay como comunalidad y que en mi cultura de Carelia tuvimos más antes y se ha perdido. Y la modernidad lleva estas. Y también ahora están cortando bastante de los fondos. Aquí hay política de austeridad, el gobierno ultraderechista y han cortado mucho y ha aumentado la pobreza de familias y niños. Y han cortado muchos fondos de escuelas. No hay libros, por ejemplo, pero la gente no reacciona, como dije. Si fuera en Oaxaca, oaxaqueños aquí habrían sido, ¿cómo nuestro niño no va a tener libro de historia, digamos, este año? Pero tienen su laptop también y allí vienen materiales. Entonces, es algo que no está en balance. Allí tienen que ahorrar y este gobierno ha dicho que va a cortar más. La economía finlandesa está sufriendo, por supuesto, porque según Nacional Economía, teorías también y que sabemos de día de hoy es que dicen que las hogares no están consumiendo. Está basado a consumición la economía finlandesa y por momento no están consumiendo porque nos ha tocado grande desempleo también. Y entonces, y con los cortes de beneficios, hay redistribución con beneficios a las familias de niños, a sus hogares, a sus rentas. eh, y, am, y entonces, pero se quitó este gobierno y entonces la situación es tal que tenemos desempleo más alto de Europa. Y estuve calculando justo qué tan alto sería real. Dicen, la estadística es como 10%, pero aquí no tenemos sector informal como en México, por ejemplo, sino aquí todo está, no hay sector gris realmente y informal. Y entonces eh, yo pienso que realmente ahora, porque no todos han desempleados que se han despedido más personas. Aquí la calle, las tiendas no pueden vender. Tenemos negocios vacíos en las calles. Nadie está rentando esos porque no se puede vivir de eso. Y gobierno derechista un poquito dice, aunque la información
de investigaciones dice otra cosa, su interpretación es totalmente opositario a su favor. Pero las realidades no cambian por interpretaciones, sino estamos en esa situación. Altamente educados, tenemos casi 20% desempleo. Entonces, hay es un tiempo difícil en Finlandia y a ver qué más va a pasar, que este gobierno no entiende que interpretaron que por qué no se están consumiendo finlandeses. Lo querían interpretar, dijo su experta, dijo, las casas han elegido ahorrar por momento, pues, pero es el de cuando están desempleados, cuando se ha aumentado la pobreza de familias de niños con niños, entonces no aumenta la natalidad y mm, pues, no aumenta la consumpción y no aumenta la economía y lo más que van a cortar más, pues entonces si hacen más de lo mismo que resultó mal, no va, pensaría que no va a resultar bien. Sí, Esta segunda vez tampoco. mm, Pero allí estamos con ese que no todo está tan perfecto y salimos número uno, pero allí tenemos nuestros pensamientos y críticas de ese puesto, que de veras tenemos colas de pan que aquí comemos pan, no comemos tortillas, sería equivalente de cola de tortilla, donde regalan tortilla, te regalarían tortilla gratis, pero aquí la gente hacen cola en un barrio de Helsinki. Allí tenían que cerrar la cola de pan porque no tenían tanto pan para todos. para todos. Y es absurdo cómo llegan a ese punto. Entonces, hay muchos que sufren ahora y no hemos visto este tipo de cosas. Tal vez en las noventas caída de Unión Soviética, que tuvimos comercio y luego luego hubo crisis allí. Hubo mucha grande recesión en Finlandia y es siempre que nos hemos beneficiado mucho ese comercio con Rusia o Unión Soviética y cuando nosotros por políticas de Europa y otro tenemos que cerrar, entonces ahí estuvo el colapso de Unión Soviética, entonces sufrimos aquí. Y el de área de donde vengo yo, especialmente, por supuesto. Sí. Oye, Neri, fíjate que en esto que nos estás comentando, y tú que viajas muy seguido a México, pues estamos viviendo como situaciones muy similares, ¿no? A mí me llama la atención sobre todo en esta parte donde creo que aplica muy bien en tu país que la educación sí puede mejorar procesos de vida, ¿no? Totalmente diferentes. Y tengo una pregunta por ahí. ¿De cuántos niños estaríamos hablando que están en los preescolares y en los grupos de primaria? Porque fíjate, aquí en la Ciudad de México, hay lugares, alcaldías, está dividido por alcaldías. Hay alcaldías que ya no hay niños, con lo que tú comentabas, ¿no? Y hay jóvenes que no quieren tener compromisos y ya no hay niños. Entonces nos encontramos con aulas de 10, 15 niños. Pero en el estado donde Marta trabaja, ahí hay grupos de 35, 40 o en alcaldías muy altas, ¿no? Entonces sería como la primera pregunta. Y la otra,
no sé si has oído últimamente, bueno, esta noticia que acaba de pasar hace 3 días en Michoacán, donde un joven, ¿no? Mató a dos maestras. Es Ah, un fenómeno que se ha estado repitiendo, no nada más en nuestro país, en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también preguntar si en tu país, ya ahorita nos mencionabas como de este prestigio que tiene el docente, pero si has visto que desde tu experiencia ha mejorado, se ha minimizado, o yo lo que digo que los que somos en docentes, ¿no? Cada día estamos más vulnerables ante situaciones de riesgo. Entonces me gustaría ver si nos puedes compartir un poquito como en ese sentido. um, bueno, aquí ha pasado este también y ah, lo veo más problema con la sociedad que se espeja a la escuela. Bueno, allí llegamos. Sí, se sabe que los niños, los adolescentes, tienen aspectos muy negativos de futuro, pero como no, porque yo creo que ahora no recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje de desempleo de jóvenes. Es como 50% todavía, pues más alto de los demás. Eh, entonces, ah, que no tienen, ¿cómo van a tener buenos aspectos si ven que no, no están siendo tratados bien ahora? Ahora, como siempre, hay algo, he pensado que hay algo similar con cómo habla el gobierno derechista aquí. Claro que todavía están actuando en marco de ley, pero hay similitudes con el presidente de Estados Unidos. Siempre la ultraderecha está como un poquito alineado. eh, pero ahí en Estados Unidos claramente ya es autoritario el gobierno, pero aquí estamos todavía en marco de ley. Pero la manera racista, que no es el día de hoy, somos un país multicultural y a hablar de otra forma no lo va a cambiar. Son las realidades. Interpretaciones no van a cambiar realidades. Y entonces em, eh, este gobierno no está no está en el mismo nivel de las realidades. Igual que en Estados Unidos, es un país multicultural y no se va a cambiar por maneras de hablar tampoco. Aquí también quieren deportar gente, pero marco de ley todavía en su manera. Entonces, y no cambia, entonces ninguna cantidad de deportación de Finlandia no va a cambiar las realidades. Y nada puede cambiar estas realidades. Entonces sería mejor aceptarles, pero claro, siempre este mensaje de ultraderecha que nos preocupa en toda Europa y mundialmente ya. Entonces, nos preocupa y tienen pueden tener su efecto político y por eso están en poder dentro de estos sistemas democráticos que tenemos.
Y entonces aquí no estamos diferentes de eso. Y afecta, por supuesto, cuando se habla en manera agresivo y derogatoria en vez de ah, hablar y, digamos, respetando los derechos humanos de los todos. Entonces, no sé, no hay bienestar ahí. Y, y los niños adolescentes no se sienten bien. Hay problemas, se sabe de este. Y también si los niños no están bien, si sus familias se están empobreciendo, se sabe que aquí tenemos estudios de pobreza de familias con niños. Y entonces afecta bastante el bienestar de Así es. familiar. Mm. Sí, pues gracias por presentarnos este panorama real de la situación social, política y económica que vive Finlandia, porque pues nosotros de alguna forma con ese pretexto decimos que esa es la razón por la cual pues nuestro país está en estas condiciones educativas, por las situaciones sociales, políticas, económicas y que vemos que también en Finlandia pues presentan estas situaciones que de alguna forma afectarían a la educación. Sin embargo, vemos que pues a pesar de que ya no ha estado en los primeros lugares, permanece en buenas posiciones Finlandia en la educación y pues la importancia que se le da a la formación docente en relación a estos términos de del aprendizaje que se tiene que de alguna manera determinar por metodologías para la formación en educación básica. Hemos escuchado que el aprendizaje que recuperan en educación básica es en relación a la metodología basada en fenómenos y quisiéramos que nos compartieras cómo es que se comparte y que se preparan a los maestros, a los docentes para poder trabajar de forma interdisciplinaria en un sistema que anteriormente estaba dividido por materias y que actualmente pues su enfoque es el trabajar basado en fenómenos. Sí, bueno, la multidisciplinaria lo planean, lo practican en formación. Por ejemplo, ah, matemáticas, solo un ejemplo de cómo. Como en matemáticas, digamos, los niños pueden plantar una planta y luego calculan qué tanto va a medir en cierto tiempo. Y luego pueden estar dibujándolo en ah, clases de dibujo que tenemos y luego se pueden estar y allí también se puede tener un poquito de como educación ambiental o biología combinado. Allí tenemos que planificar, hacer un plan para contar, preparar un proyecto en esta manera, cómo van a enseñar. Así es. Eh, sí, Se así se recupera va también en adelante. México con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, el trabajar de manera interdisciplinaria. Y seguramente se recupera del sistema finlandés elementos importantes para incorporarlos en nuestro sistema educativo. Cuando un docente sale de la universidad y que se prepara para desempeñarse en esa función, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad y del Estado para actualizarlo de manera continua, de manera permanente? Disculpa, Hemos escuchado que los docentes que
se preparan para desarrollar esa profesión, se actualizan de manera constante y Ah, queremos saber que si hay apoyos por la universidad, por el Estado, para incentivos para esa formación continua. sí, sí se ofrece cursos todo el tiempo. Un poquito varía también qué tan esencial se lo sientan y muchos maestros, además muchos maestros sientan que el trabajo requiere mucho. Esto se escucha aquí también, que está muy... Entonces, por ejemplo, si se trata de digitalización o evaluación, que apenas cambiaron reglas para evaluación de alumnos en educación básica. Y si se trata de cursos que complementan y así que los maestros ven que absolutamente tengo que hacer, no es algo extra, digamos, o algo así. Que va con mi trabajo y estos cursos me van a completar y hacer que trabajo mejor. Bueno, todo lo va a hacer. Digamos, no tenemos cursos suplementarios que para maestros que estuvieran así, que no. Pero que les urge saber que vas a evaluar y necesitas ese curso y el Estado lo ofrece también a los maestros y lo toman. También hay apoyos municipales porque aquí tenemos los municipios tienen la responsabilidad sobre las escuelas en su área. Pero nosotros hicimos un curso suplementario de educación de la paz cuál está en currícula nacional, que hay que hacer educación de la paz, pero nadie sabe qué es. UNESCO dice que hay que tener educación de la paz y en cada materia. No se saben qué es. Entonces hicimos un curso de pero en ese caso hubo mucho interés, pero luego como tal vez estuvo por marketing, pero deberíamos, yo pienso de retrospectivo que deberíamos haber tenido más tiempo a contactar a los rectores y hablar qué tan importante ese curso es y cómo va a apoyar y para cumplir. Pero como he dicho que los maestros son autónomos bastante. Entonces, no hay tanto crítica en ese aspecto. Mayormente sí cumplen con los aspectos, pero como no todavía no apoyo totalmente en no logramos enterar ese curso. Y maestros se cansaron y no todos podían completar, porque a veces son en sus tiempos, en sus tardes y tienen trabajo todavía, tienen que planear, no se puede presentar sin hacer preparaciones y trabajo diario para dar sus clases. Sí, así es. Sí, pues es interesante aquí como pues hay importancia en la relación de la preparación y actualización de los maestros.
pero una base fundamental es su formación profesional que se les da en la universidad. Ya nos decías que son muy pocos ya actualmente a quienes se les da esa oportunidad de poder aspirar a formarse como docentes, pero que son las escuelas que se necesitan para poder complementar con los docentes que están formados para poderse desempeñar en esa profesión. También me gustaría que ya para ir cerrando, que nos compartieras un elemento importante que se pudiera exportar en la formación de docentes que es finlandesa a un contexto latinoamericano. ¿Cuál sería irrenunciable y que no depende solamente del presupuesto que se asigna al Estado, sino que es muy propio de la pedagogía y que podría incorporarse en nuestro contexto? Bueno, a ver, mm, eh, Ya nos comentabas de la autonomía bueno, que autonomía, bueno, yo dijera que tal vez la transparencia eh, en tanto que de los calificaciones, más claridad en de lo que se requiere para ser maestro en aunque se puede ser como nivel estatal o algo así. Entonces, es difícil, por supuesto, también allí que hay que ver caso por caso, porque, por ejemplo, en Oaxaca, los maestros oaxaqueños tienen que conocer, hay tanto variedad cultural y geográfica, y hay muchos conocimientos que los maestros tienen que no van dentro de currícula nacional. Y entonces tiene que ver caso por caso, pero podría ser, allí también se puede articularlo, que aquí en este área necesitamos tener estos conocimientos, que no son los mismos que en otro área, por ejemplo. Y esta es lo que aquí se necesita. Sí, estoy muy animada con el SPTO que tiene ese aspecto, es muy interesante la propuesta, por ejemplo, a misma anda dijera que aquí estamos, como dije, en mi cultura hemos sido dispersados y desplazados de nuestra cultura, tribu y asimilados y ya no somos, no es lo mismo de antes. Entonces, pero la comunalidad, ese lo hace falta todavía en este NIM. Eh, eh, y la comunalidad es algo que aquí están buscando y por eso que fui a Oaxaca, lo conozco, que es de veras. En todas partes se habla de comunalidad, pero realmente no saben qué es mundialmente, no saben qué es comunalidad. Aquí piensan en Helsinki, por ejemplo, hicieron un día que es para toda la ciudad. Se organizaron que este día de mercado de pulgas, que cada quien puede poner y vender su ropa, o día de restaurante que cada quien puede poner su puesto y vender comida, pero sobre todo ese de mercado de pulgas,
¿cómo va a aumentar? Este es supuestamente comunalidad. Y nadie ni hablas, ni dices, tal vez dices hola y cuánto cuesta, y ahí está. Entonces, no realmente aumenta la comunalidad y tienen esta riqueza. Entonces, pues de nuestra parte, yo daría transparencia y yo creo que con ese ya y articulación más diálogo y allí estuviera tomando en cuenta que es comunalidad de ustedes, que yo creo que mundialmente podemos tener claves de allá, porque está reconocido aquí también que vamos, y yo creo que mundialmente, pero en Finlandia, en discusiones de calentamiento global, futuro, todos sabemos que se necesita comunalidad, pero todavía no sabemos qué es. Pero ahí tienen gente que sí saben qué es comunalidad. ¿Y qué se puede hacer? Queremos tener se dice que comunalidad es importante en la escuela. Aquí decimos, pero de más de allá no se ha movido. Suficiente por lo menos. Es bueno que se menciona, pero es decir, aquí lo mencionamos en varios aspectos, que en lugares de trabajo también igualmente, en todo, pero bueno, no se ha movido. Palabra existe. Y, pero yo pienso que comunalidad es algo más profundo y Susana sabe de este. Así es, sí. De sus raíces. Así es, me parece que cuando pues políticamente queremos abordar algo que no lo hemos vivido, no se puede llevar a cabo, ¿no? Porque creo que todo lo que nosotros en la nueva escuela mexicana se pretende hacer, pues viene justo de muchas comunidades como Oaxaca, ¿no? Entonces, y ahí sí se vive la comunidad, al centro y todo esto que queremos aplicar aquí en las zonas urbanas y de verdad ha sido muy, muy complejo. Y no sé si para ir terminando una última pregunta que me gustaría hacerte. Desde la experiencia de la universidad tuya, ¿cuál consideras que es el principio pedagógico o ético irrenunciable en la formación docente que debe de preservarse en cualquier contexto educativo, independientemente de sus condiciones económicas o culturales? ¿Cuál sería ese principio pedagógico o ético que no tendríamos que ser irrenunciable en la formación docente? Porque bueno, este canal nos escuchan muchos estudiantes que están estudiando para maestros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como esa aportación que tú nos pudieras dar o esas recomendaciones? Sí, bueno, en la formación en una universidad de Helsinki, lo central son los métodos la metodología es decir, que que todo está basado en investigación. Tenemos investigación en el centro y está a veces tenemos la explicación en finlandés, estoy traduciendo, hablando y pensando. Entonces, está pasado a ciencia, es decir, Sí. tenemos investigación y tiene que ser hecho en métodos científicos. Y es que no, es decir, este es el base.
aquí. Y moralmente estamos en escuela. Yo dijera que, como he dicho, nuestra escuela está para todos. Élites para todos. Todos van a la misma La escuela. escuela. Finlandia es el base para la existencia de Finlandia desde principios. El pensamiento era que quien quiera puede ser lo que sea recibiendo esa educación. Entonces, allí tenemos igualdad y justicia social, oportunidades iguales. Ay, pues sí, Mary, la verdad es que yo te escucho y eso quisiéramos en nuestro país. Igualdad, justicia, transparencia, algo que acabas de decir muy importante, nada de corrupción, ¿no? Y yo creo que es algo que nuestro sistema educativo también se está contaminado. Y entonces nuestros maestros en formación deben de ser éticos en toda la palabra, ¿no? Con su actuar, con su pensamiento, con cómo se dirige, cómo gestionan, cómo hacer que nuestros niños que en ocasiones no tienen oportunidades de acceder a una educación de calidad en una escuela privada, pues una escuela pública se lo podemos dar, ¿no? Porque yo también soy defensora de la escuela pública. Me he formado en una escuela pública y la educación, por supuesto que ha transformado mi vida, ¿no? Transformado y yo creo que muchos de los que son docentes, investigadores, han sido de escuelas públicas y creo que es ahí donde tenemos que ir apostando siempre y tener como en ese modelo de lo que tú nos hablas de verdad. Yo creo que esto da para mucho más, ¿no? Y yo creo, te hago la invitación formal de que en tus tiempecitos nos digas y nosotros nos ajustamos para que nos sigas deleitando de verdad con esta charla aquí, ¿no? Entonces, le paso también el micrófono a Marta para ir cerrando un poquito. Pues agradecerte, Mary, por darnos estas aportaciones tan importantes y necesarias de conocer para comprender nuestra formación de docentes en nuestro país y la importancia que se le debe de dar, como tú ya nos mencionabas, en los aspectos críticos importantes en la formación, como son la autonomía, la reflexión, el pensamiento crítico, la innovación, la tecnología y sobre todo la formación en comunidad que ya nos mencionabas y que tú tanto valoras, que se realiza en México, que tú has tenido esa experiencia de poder participar en comunidades mexicanas y que resaltas mucho esa formación y esos conocimientos y saberes que tienen nuestros maestros mexicanos y que también debemos resaltar. Pues fue un placer y pues te agradecemos. Nos gustaría que te despidieras de nosotros en esta sesión de podcast con, en tu idioma natal, en finlandés, y pues esperamos seguir contando con tus aportaciones valiosas para la formación de docentes de nuestras escuelas y de México. Kiitos paljon ja tämä on ollut tosi ihanaa olla teidän kanssanne tässä ja suuri kunnia ja tulen mielelläni sinne Meksikoon puhumaan teidän kanssanne. Muchas gracias. Ha sido muy hermoso estar aquí conversando con ustedes y un gran honor y con mucho gusto vengo allí a compartir con ustedes en el futuro, en persona. Gracias, Muchas gracias gracias. Mary, gracias Susi. Muchas gracias. Pues para nosotros, todos los que nos van a escuchar, solamente agradecerles su oportunidad y no se pierdan este gran episodio
con esta gran personalidad que tuvimos de invitada hoy con Mary, ¿no? Y que de verdad agradecemos a nombre del cuerpo académico en formación de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y su participación a Marta Rocío Conchas, ¿no? Que nos acompañó también. Sean muy, diría un compañero, ahorita se me vino la frase, sean muy, muy felices, ¿no? Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos están escuchando y por supuesto a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta Adiós. luego, hasta pronto. Hasta pronto.